Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras queréis apedrearme? No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho que sois dioses? Y si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo lo decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por lo menos a las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y le decían: Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más quieren matar a Jesús, y hoy sus adversarios van a revelar la razón, porque siendo hombre te haces Dios. A pesar de la necedad y de la dureza del corazón de los judíos y de los fariseos, en esta ocasión sí entendieron muy bien, entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús verdaderamente es Dios. Y por eso se sorprendieron y querían matarlo. En cambio a nosotros nos puede pasar todo lo contrario. Que Jesús sea Dios es algo que ya no nos sorprende. Es más, estamos demasiado acostumbrados a haberlo escuchado. Jesús es el Hijo de Dios. Quizá nos hemos acostumbrado mucho a esta verdad. Los judíos sí entendieron el mensaje, pero no creyeron. Hoy el Señor nos invita a renovar nuestra fe en Él, nuestra fe en su divinidad. Si creemos en Dios, es para ponernos en sus manos, para amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Si Jesús es verdaderamente Dios, no puede ocupar otro lugar en nuestra vida que no sea el más importante de todos. Creámosle a Jesús. Y si nos cuesta tener fe, hagamos caso a la recomendación que nos da hoy. Creámosle por sus obras. En estos días vamos a verlas con mucha intensidad. Su pasión, muerte y resurrección. ¿Pueden haber obras más contundentes que estas? Ver a un Dios que se ha hecho como su criatura y que además ha dado la vida por ella. Es Dios mismo quien ha venido a compartir nuestra vida. Si ver tanto amor no nos mueve a convertirnos, es que hemos endurecido el corazón. Soy el Padre Juan José Paniagua. Les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos, que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios, y lo juzgaron como un blasfemo. Hijo de Dios. Volumen 19, mayo 31, 1926. Hija mía, el Padre y el Espíritu Santo, porque son inseparables de mí, descendieron junto conmigo, y yo quedé con ellos en los cielos, pero el trabajo de satisfacer, de sufrir y de redimir al hombre fue tomado por mí. Yo, Hijo del Padre, tomé el trabajo de reconciliar a Dios con el hombre. Nuestra divinidad era intangible de poder sufrir la más mínima pena. Fue mi humanidad que, unida a las tres divinas personas en modo inseparable, la cual, dándose en poder de la divinidad, sufría penas inauditas, satisfacía en modo divino, y como mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad como virtud propia, sino al mismo Verbo,
y por consecuencia de la inseparabilidad, al Padre y al Espíritu Santo. Por eso superó en modo más perfecto tanto a Adán inocente cuanto a mi misma mamá, porque en ellos era gracia, en mí era naturaleza. Ellos debían tomar de Dios la luz, la gracia, la potencia, la belleza. En mí estaba la fuente de donde surgía luz, belleza, gracia, etc. Así que era tanta la diferencia entre mí, que era naturaleza, y entre mi misma mamá, que era gracia, que ella quedaba eclipsada delante a mi humanidad. Por eso, hija mía, sé atenta. Tu Jesús tiene la fuente que surge y tiene siempre que darte, y tú siempre que tomar. Unidad. Volumen 12, agosto 14, 1917. Hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre, así que si pensaba en la mente del Padre; si hablaba en la boca y con la lengua del Padre; si obraba en las manos del Padre. También el respiraba en Él, y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Desconocido. Volumen 34, mayo 31, 1936. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Qué pena, qué dolor el no ser reconocido, ni recibir un gracias, un te amo, un acto de reconocimiento, ni del mundo entero ni del mismo Nazaret, porque no solo mi voluntad, sino también mi santa humanidad vivía en medio a ellos, la cual no cesaba de dar luz a quien pudiera verme y acercarse a mí para hacerme conocer, pero que en mi dolor quedaba siempre el Dios escondido. Tal es la suerte de mi querer divino. El hombre fue creado con la fuerza creadora del fiat, nació, fue unido, empapado en él, le suministra el movimiento continuo, el calor, la vida. Terminará su vida en el fiat. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a las criaturas, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores, y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. Pero ¿sabes tú el porqué de esta paciencia tan invencible y constante?
porque sabe que vendrá su reino. Será reconocida su vida palpitante en medio de las criaturas, y en vista de la gran gloria que recibirá al ser conocida que es vida de cada vida. Y mientras es vida, recibirá cada vida para reinar en ella. No estará más escondida, sino develada y reconocida. En vista de esto, soporta tanto desconocimiento, y solo una paciencia divina podría soportar la prolijidad de tantos siglos, de tanta ingratitud humana. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que creyeron que yo era el Mesías. Especialmente de los doctos, casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio a las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer llamaré a vida a los muertos a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a la vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas las industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba mi voluntad a reinar en medio a ellas y llamaba a las gentes a vivir en ella. Obras mayores. Volumen 23, octubre 2, 1927. Así que uno solo que posea el reino de mi voluntad vale más que todo y que todos, y puede merecer y conseguir lo que todos los demás juntos no pueden ni merecer ni obtener, porque todos los demás juntos, por cuán buenos sean, pero sin la vida de mi voluntad en ellos, son siempre las pequeñas llamitas, las plantitas, las florecitas, que a lo más sirven para adornar la tierra, sujetas a marchitarse y secarse, y la bondad divina no puede hacer ni grandes planes sobre de ellos, ni conceder portentos de hacer el bien al mundo entero. En cambio, en quien vive en mi voluntad es más que sol, y así como el sol, con el imperio de su luz inviste a todos, impera sobre las plantas y da a cada una la vida, el color, el perfume, la dulzura. Con su tácito imperio se impone sobre todos para dar sus efectos y los bienes que posee. Ningún otro planeta hace tanto bien a la tierra como lo hace el sol. Así en quien vive en mi querer, son más que sol, y con la luz que contienen, se abajan y con rapidez se elevan, penetran donde quiera, en Dios, en sus actos, con la voluntad divina que poseen, imperan sobre Dios mismo, sobre las criaturas, son capaces de arrollar todo para llevar a todos la vida de la luz que poseen, son el portador de su Creador, y hacen caminar la luz delante para impetrar, obtener y dar lo que quieren. Oh, si las criaturas conocieran este bien tan grande, harían competencia,
y todas las pasiones se cambiarían en pasión de luz, de vivir solo y siempre en aquel fiat divino que todo santifica, todo dona y sobre todo impera. El vivir en mi fiat divino y el obrar en él es la transfusión del Creador en la criatura, y entre el obrar divino y el obrar solo de la criatura hay una distancia infinita. Ella se presta a su Dios como materia para hacerle obrar cosas grandes, al igual que se prestó la materia de la luz al fiat divino en la creación para hacerle formar el sol, el cielo, las estrellas, el mar, materias todas en las cuales el fiat supremo resonó y fabricó la creación toda. Prodigio de él es el sol, el cielo, el mar, la tierra, que fueron vivificados y animados por el fiat, ejemplo perenne y encantador de qué sabe hacer y puede hacer mi voluntad. Sucede del alma como de los accidentes en la hostia que se presta, si bien es materia, a hacerse animar por mi vida sacramental, con tal que se pronuncien por el sacerdote aquellas mismas palabras dichas por mí al instituir el Santísimo Sacramento. Eran palabras animadas por mi fiat que contenía la potencia creadora, y por eso la materia de la hostia sufre la transubstanciación de la vida divina. Se pueden decir sobre la hostia cuantas palabras se quieran, pero si no son aquellas pocas palabras establecidas por el fiat, mi vida queda en el cielo y la hostia queda la vil materia que es. Así sucede con el alma. Puede hacer, decir, sufrir lo que quiera, pero si no corre dentro mi fiat divino, son siempre cosas finitas y viles. Pero en quien vive en él, sus palabras, sus obras, sus penas, son como velos que esconden al Creador, y de estos velos se sirve aquel que creó el cielo y la tierra, y en ellos hace obras dignas de él, y pone su santidad, su potencia creadora, su amor infinito. Por eso, ningún otro puede llegar, por cuantas cosas grandes haga, a compararse con aquella criatura en la cual vive, reina y domina mi voluntad divina. También entre las criaturas sucede que, según la materia que tienen en las manos para formar sus trabajos, así cambia el valor que poseen y adquieren. Supón que una tiene propiedad de fierro, cuánto debe trabajar, sudar, fatigarse para reducir aquel fierro blando, para darle la forma del recipiente que quiere hacer, y la ganancia que hace es tan poca que apenas le alcanza para vivir. En cambio, otro tiene propiedad de oro, de piedras preciosas. Este trabaja mucho menos, pero gana millones. Así que no es el trabajo el que lleva la mucha ganancia, las riquezas exuberantes, sino el valor de la materia que posee. Uno trabaja poco y gana mucho, porque la materia que posee contiene un gran valor. El otro trabaja mucho, pero como la materia que posee es vil y de poquísimo valor, es siempre el pobre andrajoso y hambriento. Así sucede para quien posee mi divina voluntad. Posee la vida, la virtud creadora, y sus más pequeños actos contienen un valor divino e interminable. Por eso, ninguno puede igualar sus riquezas. En cambio, quien no posee mi voluntad como vida propia, está sin vida y trabaja con la materia del propio querer, y por eso es siempre el pobre andrajoso delante de Dios, y en ayunas de aquel alimento que forma en él el fiat voluntas tua, cum in cielo cos in terra. La causa por la que Dios no es conocido y amado es porque piensan que es el Dios lejano de las criaturas, mientras que es inseparable.
Volumen 28, noviembre 30, 1930. Hija mía, el hombre fue creado para ser inseparable de Dios, y si no es conocido y amado, es exactamente porque se piensa que Dios es el ser lejano del hombre, como si no tuviéramos qué hacer con Él, ni Él con nosotros. El creerlo lejano hace que el hombre pierda a Dios y se pierda todo lo que le di al crearlo. Nuestras mismas cualidades divinas quedan debilitadas, sofocadas, y para muchos como si no tuviesen vida, mientras que nuestra divinidad no está lejana, sino cercana, más bien dentro del hombre, y en todos sus actos somos actores y espectadores. Por eso nuestro dolor es grande al ver que las criaturas nos tienen junto, pero creen que estamos lejanos de ellas, y por eso ni nos conocen ni nos aman. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.